Hasta entonces. Mientras no, seguiré defendiendo todo lo que traigo, todo lo que tengo. Esto es lo que Pablo testificaba. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, pues no es de él. Pablo comprende lo que está diciendo. Pablo es otro de esos locos. Exacto. Por eso decía, hermanos, nadie os perturbe en cuanto que tenéis que guardar esto y tenéis que hacer acá y participar en las fiestas de aquellos. Nadie os perturbe, que por no hacer eso perderéis la salvación. La salvación se obtiene aquí, en el jardín. La salvación se perdió cuando las voces entraron. No es algo que se dará en el futuro, es algo que ya se perdió. ¿O no el hombre viejo anda perdido? ¿Qué más se puede perder? ¿Sí lo ven? El que tiene que regresar al estado, a casa, es cada uno de nosotros. Y la voz de Cristo es lo que anunció, es lo que habló una y otra vez. Él daba testimonio a la verdad. Pero cuando le preguntó Pilato qué es la verdad, ya en sus últimos momentos, ya no respondió. Porque él sabe que la verdad no es algo que se pueda decir, y aunque él lo diga, aunque él lo hable, no le va a pasar a los que oyen lo que a él está pasando. No puede. Tendrán que tomar su cruz, tendrán que trabajar en el interior, tendrán que dejar de oír las voces tal como él está diciendo. Cuando Jesús llega a una casa, no da paz. Cuando Jesús llega a un cuerpo, me refiero, cuando despierta a un Jesús dentro de un hombre, inmediatamente ese hombre se opone. Inmediatamente Jesús empieza a decir, mi madre y mis hermanos no es ni María ni ellos, sino todos los que han entendido la verdad, los que guardan la palabra de verdad. Los hermanos de Jesús eran Abraham, eran Isaac, eran todos ellos Moisés. Por eso él dijo, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Por eso los muertos resucitan, por supuesto, porque en su momento Moisés le conoció, Abraham le conoció, Isaac le conoció. Llega Jesús e empieza otra vez a soltar la verdad que ya los judíos habían perdido. Él les dice, Dios no es un Dios de muertos, porque el mismo Dios que habitó en aquel cuerpo, el que dirigió a Abraham, es el mismo que me está dirigiendo a mí. Pero ellos ya no podían entender. No conocieron la estatura de varones como Moisés, Abraham tampoco, de todos los profetas. Ese es el problema grave, hermano, de cuando un hombre del jardín aparece. Siempre va a causar ese conflicto. Porque la mente del hombre piensa mucho a futuro. Y yo le digo, usted no nació ni para preocuparse ni cargar basura de esta vida, ni para que su corazón y su ser se vea perturbado y tenga que defender. Eso es lo que vengo a hablar. No nació cada uno de ustedes para vivir en problemas, ni en afanes, ni en angustias. Nacieron, están aquí para despertar el Adán, para despertar la verdad, para despertar la libertad. Para eso viene todo ser humano a este mundo, para experimentar, no al mundo, a la tierra. Pero el mundo entra en el corazón. Viene uno para ser testigo a la existencia divina de Dios, ser testigo de su obra, del Padre eterno. A eso venimos aquí. No a preocuparnos por esta vida, no a cargar cosas muertas, mucho menos a preocuparse por si puede ganar un lugar en algún tesoro eterno o va a estar perdido en una condenación. No aflija su alma de esa manera. Mejor oiga la voz de Cristo, oiga la voz de la verdad y tendrá descanso para el alma. Pero esto nadie lo puede hacer por nadie. Y ninguno de los eruditos se lo va a enseñar, no. Ninguno. Ellos viven defendiendo. Tienen miedo de soltar los judíos a Moisés. Tienen miedo los otros de soltar así cada uno, porque ha hecho un amuleto de él. Yo le digo, cuando uno mismo se convierte en el niño del jardín y lo experimenta interiormente, cuando uno va e indaga y se da cuenta y cuestiona todo y dice, es verdad, he sentido esto, he vivido con tales personas, acá, allá, emociones, sentimientos, pero es verdad, cuando era yo niño no necesitaba yo ninguna de esas cosas. Cuando uno reconoce eso y dice, es verdad, y empieza uno a confiar en el que puede hacer nacer otra criatura dentro, el cuerpo seguirá igual, pero lo que hablo es el alma. El
el alma que nació del mundo, el viejo para afuera, y ahora nace el otro, el que tiene una expectativa, una visión tremenda de todo esto, y dice: qué tremendo es esto. Pero es cierto, si me la paso escuchando lo que esto, lo que el otro, me encierran en una ansiedad, en una angustia, en una incertidumbre. Ellos no saben cómo vivir, la generación pasada tampoco supo cómo vivir. Yo le decía, el viejo allá afuera pareciera que se viste normal, y los que andan afuera se visten normal. Ellos no piensan que están locos, ellos piensan que están cuerdos, creen que han experimentado la vida. Pero yo le digo esto: si la humanidad supiera lo que es vivir, ¿para qué necesitaría religiones? ¿Para qué el budismo? ¿Para qué el islam? ¿Para qué todo lo demás que ha surgido? ¿Para qué los concilios que han dado lugares a tantas cosas? Un Adán nuevo viene a levantar un templo aquí, esta casa. Pero los hombres, cuando después ya no está, ¿qué hacen? Levantan concilios, levantan divisiones, levantan templos, levantan esto. No saben, no tienen una idea de lo que es renacer en espíritu y en verdad. Porque entonces toda mi vida es la adoración completa. ¿Sí? Y quiero decir esto es lo que decía un hermano. La gente piensa que la alabanza son los cantos movidos y la adoración es lo otro. No. La verdadera adoración puede hacerse al comer, al estar consciente, puede hacerse al dormir, al caminar, al respirar, al observar el universo. Esa es la verdadera adoración. Y al observar este templo y al darme cuenta de que todo es un engaño cuando uno vive atrás de la muralla. Pero eso sí, quien entra al jardín, nadie le va a acompañar, no puede, ni el marido, ni la mujer, ni los niños, nadie, no, porque tiene que uno darse cuenta de lo que pasó en cada uno, y cuando comprenda lo que le pasa al hombre, entonces empezará a ver lo que le pasa a todo niño, a toda persona adulta, a toda persona de una nación, de una época. Entonces uno empieza a revelar, Dios empieza a revelar todo eso en el interior, la sabiduría viene, y entonces uno puede empezar a tener compasión y puede decir: es verdad, ahora veo cómo todo este asunto realmente se ha hecho un caos, es una mercadería, todo el mundo enseña esto es. Algunos dicen Jesús es el camino, pero no lo entienden. Le digo: sí, un hombre como Jesús tiene el camino. Quien sea otro Jesús también tendrá el camino. Quien no, nunca lo tendrá. Porque a eso vino a hablar, hermanos. Si amamos al Maestro, oigamos sus palabras. Encarnemos, seamos testigos de lo que habló. Literalmente, como viendo al Maestro y decir: quiero comprender realmente esa profundidad. Quiero que mi alma descanse, quiero olvidarme de todo. Y entonces se cumplirá lo que Jesús decía: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, de ellos es el jardín. Bienaventurados aquellos niños que rechazan todo lo que su alma, su espíritu se llenó, sea lo que sea. Alguien decía a un sabio: pero ¿por qué tengo que olvidarme de todo mi pasado? Si no todas mis experiencias son malas, no todo es pecado. Cuando Jesús habla arrepentidos, cuando alguien como Jesús habla de arrepentimiento porque el reino se ha acercado, la gente interpreta que el arrepentimiento son actos o esto y el otro. No, arrepentimiento significa dar una vuelta después de hacer un experimento, dar una vuelta después de un fracaso total. Cuando el niño reconoce: mi alma es un fracaso total, mi mente es un fracaso total, todo es un fracaso total, porque ahora mi corazón es dependiente a eso. Ahora no puedo ser feliz si no tengo algo de eso. Cuando alguien reconoce eso, entonces se cumple lo que Jesús dice: bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que nada son, los que nada tienen, los que no están condicionados por nadie, los que viven en libertad, porque de ellos es el jardín. Ellos pueden experimentar el reino de los cielos. Pero mientras el alma sea bombardeada por millones de voces, de afanes, tienes que atender, tienes que esto, tienes que el otro, nunca experimentaremos el reino de los cielos.
¿Y sabe por qué dice tienes que atender? Y después dice Jesús tiene que suplir. Porque nosotros mismos creemos que tenemos que atender eso. Nuestra alma está condicionada a eso porque no puede terminarse. Y yo le digo, se va a terminar, hermana. A todas las generaciones pasadas les pasó y soy testigo de ello. Y cada uno puede ser testigo de ello.